Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta sesión informativa sobre el máster online en creatividad aplicada. Hoy tenemos con nosotros a la directora del máster, a Rosana Viloca, y muy brevemente, antes de empezar con esta sesión, deciros, explicaros para aquellas personas que aún no nos conozcáis, quiénes somos la BASAT. La BASAT somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Cómo nos definimos? Pues en tres conceptos breves. El primero es profesionalidad. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros profesores son profesionales en activo. El segundo concepto que nos define muy bien es la práctica. ¿Por qué? Pues porque vais a trabajar con proyectos prácticos. En la BASAT no hay exámenes. ¿Qué os permitirá esto? Crear vuestro propio portfolio para que una vez cuando finalicéis el máster podáis salir al mundo laboral con un portfolio ya creado. Y el tercer concepto que define muy bien la BASAT es la proximidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros intentamos romper esta barrera de la distancia que hay con el mundo online y que sintáis pues que siempre detrás de la BASAT encontraréis a un equipo humano. Aquí tenéis pues desde el departamento de asesoramiento y admisiones, el departamento académico, el departamento de marketing y comunicación, un equipo humano con el cual podéis contar pues, antes de estar matriculados en el máster y durante el máster y después del máster. Y nada, deciros que además hemos arrancado nuevas iniciativas como Vidas Creativas. Os invitamos a ver Vidas Creativas en nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, a recordaros que este máster empieza este mes de noviembre y que para todas aquellas personas que aún pues, tengáis dudas o demás, os dejamos aquí nuestra web, lavasat.com, nuestro contacto info@lavasat.com y nuestro teléfono, y también podéis contactar directamente con vuestro asesor o vuestra asesora de Lavasat. Y ahora sí, por aquí tenemos a Rosana Viloca, que es directora de este máster, del máster online en creatividad aplicada, y vamos a dar paso a ella para que os dé más detalles sobre en qué consiste este máster. Rosana. Hola, ¿qué tal? Gracias, Gemma. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Como bien dice Gemma, pues hoy hemos encontrado un ratito pues, para poder compartir con vosotros un poquito la explicación de este máster, de qué va y solucionar posibles dudas que tengáis. Me he preparado aquí un documento, lo voy a compartir ahora, supongo que lo estaréis viendo ahora mismo. Pues genial. Vale, pues vamos allá. Bueno, yo, como dice Gemma, soy Rosana y para empezar esta explicación, tengo algunas preguntas para ti, para vosotros, para vosotras. Y allá voy a empezar con preguntas. La primera que os hago es, al finalizar un proyecto, ¿has sentido que no te acaba de convencer, que le falta algo? Ahí lo dejo para que penséis si sí, si no, si es vuestro caso. Otra pregunta más. Cuando buscas trabajo, ¿sientes que hay alguien más joven o que está más al día o que tiene más posibilidades que tú? Otra más. ¿Alguna vez has estado ante un hoja en blanco, bloqueado o bloqueada sin saber por dónde empezar? Yo esto creo que nos ha pasado a todos en algún momento, sobre todo a los que nos queremos dedicar a esto de la creatividad. ¿Has trabajado en una lluvia de ideas, un brainstorming, y finalmente al leerlas, las lees todas y piensas, hostia, es que ninguna me convence? No sé si le ha pasado a alguien esto. Y la última. ¿Alguna vez has mirado una gráfica, un anuncio, una ilustración, una fotografía, un edificio, una revista y has pensado, ojalá lo hubiera hecho yo, esto me encanta, ojalá lo hubiera hecho yo? Bueno, pues si en algún momento de tu trayectoria personal te has hecho alguna de estas preguntas o parecidas, no hay duda, este puede ser tu máster. Bueno, he decidido empezar de esta manera porque esto de la creatividad es como un concepto un poco heterogéneo, ¿no? Que es como, para mí es una cosa, para ti es otra. Y me da la sensación que estudiar creatividad puede ser como, pero bueno,
¿qué voy a estudiar exactamente, no? Entonces, con estas preguntas quería empezar explicando qué es esto de la creatividad, ¿no? Y cómo materializarlo. Pues si te has preguntado alguna vez algo de esto que os he puesto en pantalla, pues sí, pues este puede ser tu máster, efectivamente, ¿vale? Entonces, ¿de qué os voy a hablar yo hoy? Veréis que acompaño las diapositivas con algunos proyectos de algunos de los alumnos de la BASAT. No tiene que ser porque de este máster, hay algunos que sí, algunos que son de otros másters. Pero bueno, nos hace gracia siempre mostrar proyectos que hacen los alumnos aquí en la escuela. Entonces veréis que están las diapositivas ilustradas, ¿vale? Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Primero os haré un poco la presentación del máster, porque creo que es una buena idea, el perfil del alumno y requisitos que puede entrar a este máster, el programa y las posibles salidas profesionales, ¿vale? Pues vamos allá con la presentación. Presentación, vale. Yo os lo leo y luego os lo explico. En el máster online de creatividad aplicada entendemos la creatividad como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos para poderlos aplicar a aquellos ámbitos que más nos interesan. La comunicación, el diseño, los medios digitales, etcétera, etcétera. Yo aquí he puesto aquellos ámbitos que puede ser que estén más cercanos al tipo de público que suele hacer este máster. Por lo tanto, son ámbitos muy artísticos, hablando más en términos de diseño y tal. Pero bueno, ¿por qué no? Yéndome al otro extremo, puede venir una persona que se dedique al mundo de la hostelería y decirme, oye, Rosana, es que yo quiero ser más creativo. Pues ¿por qué no, no? Ahora iremos viendo más. En el máster online de creatividad aplicada nos especializamos en la figura creativa, adquiriendo los recursos necesarios para entender la metodología del oficio creativo y cómo aplicarlo en cada uno de los diferentes espacios profesionales. Lo que os decía, la creatividad no solo sirve en un terreno en concreto, puede servir en todos e incluso, ¿por qué no?, en nuestro día a día, en nuestra vida. ¿Nos ha pasado alguna vez que estáis en un grupo de personas, de amigos, de amigas, y ves que hay uno que el tío no dice casi nada nunca, pero de repente tiene unas ocurrencias y te suelta poco, pero lo que suelta te meas de risa, ¿no? Hablando así un poco, pues esta persona es creativa, ¿no? En el fondo y su personalidad es creativa. Pues esto, bueno, naces, pero también te haces. Hay gente que lo tiene innato, ¿no? Pero hay otras personas, pues, que no lo tienen innato y quieren aprenderlo. Pues se puede aprender, ¿vale? Doy fe de ello. Entonces, ¿por qué creo que es una buena idea hacer este máster? El máster online en creatividad aplicada forma a profesionales para que tengan un pensamiento crítico y creativo. Este programa ofrece diferentes puntos de vista de distintos profesionales especializados en procesos de trabajo poco habituales. A ver, como sabéis, en este máster hay muchas asignaturas, siempre, bueno, esto es metodología de la BASAT, hacemos una asignatura, se termina, hacemos otra, se termina, nunca se hace más de una asignatura a la vez y todos los profesionales que imparten cualquier asignatura son profesionales de lo que imparten, es decir, no son docentes que solo se dedican a dar clases, sino que se dedican a lo que están impartiendo, pero no como maestros. Esto para nosotros es muy, muy importante porque están al día de lo que hay en la calle. Entonces, no nos sirve una persona que está encerrada en una escuela impartiendo siempre lo mismo porque se queda obsoleto y sobre todo en este mundo de la creatividad, donde cada día te tienes como que reinventar un poco, ¿no? Entonces, para nosotros es muy, muy importante el pensamiento crítico y creativo, porque es lo que nos hace ser distintos. Y los mejores maestros son aquellos que lo están aplicando en su día a día a nivel profesional. ¿Por qué más? Se invita al alumno a que participe en las dinámicas de trabajo para conseguir resultados útiles y aplicarlos así en su día a día laboral y o profesional. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo que os estaba diciendo. Nos interesa este perfil de profesor porque es el que nos hará trabajar en este proceso de trabajo. Y entonces este proceso es el que nosotros después podremos aplicar, ¿no? Entonces es como todo viene en cadena.
¿Y qué más? Pues que el objetivo principal es que el alumnado pueda destacar de entre la cantidad de profesionales que se dedican al mismo ámbito laboral. ¿Por qué nos interesa ser más creativos? Hagamos lo que hagamos. Porque cualquier profesión está rellena de personas que se quieren dedicar a lo mismo que nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues ser distintos, destacar, ir a una entrevista y que la persona que me está entrevistando diga, es esta, por esto, por esto y por esto, porque es distinto a todo lo que me ha venido hasta ahora, porque me lo explica diferente, porque me lo muestra diferente, porque tiene una idea distinta, ¿no? Entonces, es importante que esto nos lo enseñen, porque muchas veces dices, no, pero yo sé por qué voy a hacer esto. No, o sea, hay una especie de procesos, kits, ¿no? Bueno, que te pueden dar, que tú puedes ir como reformulándote para que seas el elegido o la elegida. ¿Qué más os explico? Bueno, el perfil del alumno y los requisitos de acceso. Este máster se dirige a personas que quieran obtener herramientas para conseguir un pensamiento creativo y así poder destacar en cualquier profesión artística. Esto vendría a ser el resumen de lo que he explicado hasta ahora. Al final, el objetivo es obtener las herramientas para yo conseguir ser creativo y distinto al resto de creativos, destacar por algo. ¿Qué se valoran? Se valoran graduados o licenciados en diseños, en bellas artes, en marketing, perfiles de bachillerato que están menos formados, menos especializados, en cualquier tipo de bachillerato, de los 3 que hay, perfiles profesionales o académicos relacionados o interesados en el ámbito artístico. Esto viene un poco relacionado con lo que os decía al principio, ¿no? Nosotros cuando solemos hablar del perfil de alumno, siempre tenemos en la cabeza como el perfil artístico, pero más relacionado con el mundo de la comunicación, del gráfico, pero no tiene por qué ser así. Hoy en día hay un montón de especializaciones, de oficios, que al final gana el que es más creativo, ¿no? Porque cada vez somos más y nos tenemos que ir reinventando. Necesitamos herramientas para reinventarnos y ser únicos y especiales. Hagamos lo que hagamos. ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda tener conocimientos básicos en las principales herramientas profesionales de este tipo de disciplinas, como Photoshop, Illustrator, o incluso una visión artística periférica. Entonces, esto es una recomendación. Ahora hay mucha gente pues, que lo que hace es defenderse en Canvas. Bueno, no pasa nada. Necesitas herramientas que te permitan expresar lo que tú estás creando de una manera bonita, ¿vale? Porque tú puedes tener ideas, pero si no las plasmas de una manera suficientemente interesante, esta idea pierde valor. Entonces, intentamos que la persona que entre tenga alguna herramienta. ¿Cuáles recomendamos? Hombre, nosotros recomendamos las que son más profesionales, las que se usan más dentro del ámbito profesional, que es el Photoshop Illustrator. ¿Qué pasa si yo quiero entrar a este máster, pero por la mochila que llevo, por el bagaje que tengo, no tengo estas herramientas? La escuela, para aquellas personas que no tengan este conocimiento básico de herramienta recomendada, ofrece realizar un taller de herramienta gratuito un mes antes de empezar el máster, con la metodología típica de la GASAT. Por lo tanto, esto por un lado te conviene porque vas a aprender esta herramienta que vas a poder ir practicando a lo largo del máster. Por otro lado, te están ofreciendo una herramienta profesional y además vas a poder ir practicando en la metodología que se usará después en clase, que es la metodología práctica, la de, oye, te doy un contenido de la manera más práctica posible, tú este contenido me lo tienes que adaptar y luego me lo tienes que presentar para que yo lo entienda, ¿no? Entonces, esto durante el mes anterior al máster, tú vas a poderlo ir practicando de manera que cuando empiece el máster, con el plan de estudio del máster, que es lo que realmente venimos a hacer, en la primera asignatura ya no te es tan complicado todo lo que tiene que ver con la plataforma que se usa, tanto para la conexión a clase, que es esta que estamos usando ahora, como para el día a día, el campus del día a día, etc. Y ahora os voy a hablar del programa del máster. Bueno, primer módulo del programa. Lo hemos llamado herramientas y recursos creativos. Es una introducción.
Las 2 primeras sesiones, la primera semana, la hago yo siempre. Me gusta mucho conoceros, poderos responder posibles dudas que tengáis de inicio, haceros una introducción, explicaros bien el por qué el máster es como es, la relación que tienen las asignaturas entre ellas, presentar bien a los profesores. Bueno, es una primera semana de introducción, pero que yo creo que os va muy bien como para situaros dentro de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y a partir de ahí ya empiezan las asignaturas con fundamento, que digo yo, ¿no? Ahí donde vais a tener que hacer ya las tareas y vamos a entrar en un día a día más intenso, que es, por un lado, procesos creativos, diseño disruptivo por otro, y acabamos este primer módulo con nuevos canales y soportes. Esto es muy importante porque es base para lo que vamos a hacer después, ¿vale? Procesos creativos, cómo nos enfrentamos delante de un papel en blanco, diseño disruptivo, cómo ser distinto, diferente, destacar y además hacer algo útil para la sociedad, no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Nuevos canales y soportes, bueno, esto vosotros seguramente mejor que yo estaréis más al día de esto, pero está muy bien que alguien que está muy metido en su día a día nos pueda explicar las posibilidades que tenemos hoy para comunicar y comunicarnos. Segundo módulo, pensamiento creativo. Este es el más cortito de todos. Este nos enseña sobre todo a pensar antes de ejecutar y a pensar en palabras. Entonces, hacemos una primera asignatura que hemos llamado conceptualización para buscar un concepto que nos haga únicos y diferentes, para no hacer las cosas pues porque a mí me parece bonito o porque yo creo que está bien, sino con una justificación. Y después, storytelling, que bueno, hoy en día está muy de moda, es verdad que necesitamos explicar historias para que nos entiendan y para que nos compren, al final, sea lo que sea, ¿no? Ya sea a nosotros mismos o un producto. Módulo 3. Para mí este es como el más divertido. Yo si pudiera lo haría sin lugar a dudas. De hecho, creo que lo de las clases estas me las voy a mirar y a revirar porque me encantan. Se basa en una especie de asignaturas taller. Son asignaturas cortas de 2-3 semanas en las que un especialista creativo dentro de un ámbito en concreto nos viene a hablar de sus procesos de trabajo dentro de este ámbito. ¿Para qué? Para que nosotros después cojamos lo que más nos interese para nuestra vida profesional y lo podamos adaptar a esta especialización nuestra. Ya, tanto si la tenemos como si la queremos tener, ¿no? Para tener cuantas más herramientas mejor de diferentes ámbitos y profesionales. Entonces, empezamos con la creatividad aplicada al espacio, luego a la fotografía, a la moda, a la ilustración, a la marca personal, al food design y al entorno digital. La idea es que sean como unas clases taller, divertimento, donde yo aplico lo que el profesor me está enseñando y a la vez aprendo procesos de manera para mí lo más divertida posible, porque al final no deja de ser asignaturas como muy artísticas, ¿no? Y que nos vienen bien a nosotros, ya no solo para nuestro día a día laboral, sino también para nuestro día a día personal. Disculpad, bebo agua, que me estoy ahogando. Vale, continúo. Pues esto, como os decía, para mí lo hemos titulado Expresión creativa, diferentes puntos de vista, porque, como os decía al principio, uno de los puntos fuertes de la FASAD y de este máster en concreto también es que tengáis diferentes puntos de vista de diferentes profesionales que usan la creatividad en su día a día. ¿Cómo? Aplicándolo al día a día de este profesional, ¿no? Un poco. Y luego, ¿qué haremos con este contenido que nos han dado? Pues nos enseñarán a poderlo aplicar a nuestro día a día, sea de la especialización que sea. Pues para mí este módulo es lo más. A ver, nosotros también, pero en cuanto más a divertimento, que no tienes que estar como tan concentrado, ¿no? en el contenido. Y después tenemos el módulo 4, que es el último. La primera asignatura de este módulo es proyecto final de máster. Esta asignatura se empieza a impartir en el módulo anterior, porque lo vamos compaginando con algunos de los talleres que vamos a ir haciendo.
para poder ir aplicando procesos que nos vayan enseñando ya dentro del proyecto final. Y terminamos el máster. Esta asignatura, la de proyecto final, es la más larga de todas. Seguramente va a durar entre 7 y 8 semanas. Y ya terminamos el máster con una asignatura que hemos titulado El comercio de las ideas y que nos va a permitir, por un lado, tener una masterclass con un especialista en vender ideas. Nos van a explicar cómo vender ideas, porque hasta ahora nos han enseñado cómo hacer ideas. Pero una vez tengo esta idea hecha, ¿qué hago con esta idea? ¿Cómo la hago llegar para que me la compren, ¿no? De una manera o dicho de una manera u otra, al final es que llegue, ¿no? Esta idea. Entonces nos van pues también a dar una serie de tips de cómo hacerlo. Y además, para terminar el máster, cada uno de los alumnos va a poder escoger un profesor del máster para hacer un café con él, un café online, naturalmente, y poder charlar con él de el futuro profesional. Es decir, oye, pues yo soy una persona que estoy especializada, me lo invento, ¿no? Pues en packaging y me interesaría mucho pues a poder tener una charla haciendo un café con, me vuelvo al módulo anterior, el profesor que ha dado fotografía, creatividad aplicada a la fotografía, porque pienso que ha explicado unos procesos o me ha explicado un tipo de materia que la puedo aprovechar mucho para mi día a día de especialista, y a ver cómo ve él mi futuro profesional o cómo cree él que puedo aplicar lo que él ha explicado a mi futuro profesional. Esto si yo me dedico a algo. Si no me dedico aún a nada especializado, porque lo que estoy haciendo es coger una visión 360 para ver exactamente, para coger una base, un fundamento y después poder especializarme a algo, pues directamente con todas las asignaturas que habré hecho hasta el momento, yo podré decidir o ya tendré como una visión más periférica para ver exactamente qué es lo que me ha gustado más, con qué me veo yo especializado y por lo tanto le pediré el café al profe que haya dado esa asignatura en la que yo me haya sentido más reflejado para labrarme un futuro profesional, ¿no? Entonces, pues tendremos una especie de tutorías personales que durarán pues cierto tiempo, un día, y le podemos preguntar a ese profesor que nos asesore, que nos explique y hacer como una especie de café tutoría para terminar el máster y que nos dé un poco el chimpón final de decir, vale, pues tú has hecho esto, 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 vienes de aquí, de aquí, de aquí, te gustaría hacer esto, 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 pues los pasos que debes seguir para dedicarte a ello es pues esto, 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 ¿no? Un poco vendría a ser esta la explicación. Y así terminaríamos el máster, que dura un año exactamente. Salidas profesionales. Bueno, aquí he hecho un pequeño resumen, porque salidas profesionales hay tantas como oficios puede haber, ¿no? Porque lo que a nosotros nos interesa es ser como más creativos, lo más creativos posibles, nos dediquemos a lo que nos dediquemos para poder destacar entre la masa. Al final vendría a ser esto. Entonces, ¿yo qué os he puesto aquí? Pues que al finalizar el máster online en creatividad aplicada, el alumno o la alumna, por un lado, se sabrá expresar de manera creativa. Por otro lado, bueno, creativa a nivel profesional, naturalmente, porque puede haber gente, lo que os decía antes, ¿no? Que sea más o menos creativo en su vida de día a día. Yo me refiero ya más a un ámbito profesional. Luego, conseguirá que sus proyectos destaquen entre los demás gracias a la genialidad de los conceptos que transmita. Es decir, que ya no simplemente me sabré expresar, sino que además conseguiré que mis proyectos luzcan, sobresalgan, ¿no? Con conceptos únicos. Y además será capaz de ofrecer ideas que se reflejen en piezas únicas y diferentes al resto, ¿no? Es decir, que vamos a tener esa capacidad. Con todo esto vengo a decir esto, ¿no? Que nos van a enseñar procesos, maneras para ser únicos, destacar entre la cantidad de profesionales que se quieren dedicar a lo mismo que yo, pero que no habrán estudiado este máster y por lo tanto les faltará este skill de ir un poquito más allá que el resto, ¿vale? Por este motivo, el alumno o la alumna podrá dedicarse y centrarse en cualquier oficio de la rama artística de la que sea especialista o a la que quiera especializarse. Es lo que os decía antes, que yo soy especialista en packaging, en audiovisual, en producto, en publicidad.
bueno, porque en dirección de arte, en fotografía, en arquitectura, en ilustración, en lo que sea, en pastelería, lo que os decía antes, ¿no? Pues podré hacer este máster y aplicar el pensamiento creativo que se ofrece en el programa. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, si me queréis comentar alguna cosa, alguna duda.